Un cordial saludo para ti, querido hermano y hermana que escuchas siempre el Evangelio, la palabra del Señor. Escuchas esta explicación que brindamos siempre acerca de la palabra. Que sea el Espíritu Santo el que siga siempre actuando para que en cada momento sigamos creciendo en esta experiencia maravillosa de la palabra de Dios. Quiero invitarlos para que nos pongamos en las manos de Dios en este 25 de octubre y le digamos al Señor gracias por el día que nos concede. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos gracias, Señor, por este día. Gracias por tus bendiciones. Nos ponemos bajo tus manos para que siempre nos cuides y nos ayudes. Hermanos, qué mejor forma para orar sino con la misma palabra de Dios. Les invito para que digamos con el Salmo responsorial. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor, todos. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob, todos. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a meditar el Evangelio del día de hoy. Escuchemos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Tomado del capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no, y, si no se convierten, todos perecerán lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y, si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, ¿la puedes cortar? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces nosotros creemos que las desgracias que le ocurren a los seres humanos son porque ellos mismos se lo han buscado, porque están en el pecado. Y muchas veces creemos que el que las hace las tiene que pagar. ¿Cuántas veces las personas piensan que el que hizo algo malo tiene que pagarlo? Y así hay muchas personas que se han dedicado a tomar justicia por mano propia, o si no, pedir que al otro le vaya muy mal. A veces nuestra oración no es escuchada por Dios porque nosotros no sabemos pedirle a Dios. A veces le pedimos a Dios que le vaya mal a otra persona, esperando que así sea. Y Dios es un Dios que al final Él deja que todo transcurra naturalmente y Él interviene. Siempre es para defenderme y para ayudarme. Hoy vemos en el Evangelio que llegan a decirle a Jesús: esos Galileos derramaron sangre y se mezcló con la sangre de los sacrificios y ellos han sido los culpables. Trataron de decirle a Jesús que han sido culpables. Para poder entender este texto, quiero que nos adentremos un poco en la historia de la época de Jesús. Es que en la época de Jesús no había una buena relación los judíos con los galileos. Los galileos, ellos los consideraban como personas a las que Dios no les había anunciado tanto el Evangelio. Entonces había surgido
podríamos decirlo, un revolucionario llamado Judas Galileo, que había formado una secta, es decir, como una especie de religión, en donde defendían todas las cosas para Dios. Y también en esa época, Roma, el Imperio Romano, que el Imperio Romano siempre ha tenido muchas fuerzas con muchas regiones, el Imperio Romano se apoderó de la tierra judía, se apoderó de ellos. A veces nosotros pensamos que los romanos, hablamos de Roma, la actual, que está el Papa, no, era la Roma de los ídolos antes de llegar el papado allá y de conquistar Roma. Y entonces Roma se había apoderado tanto de la tierra judía que ellos ya habían mandado a quitar los templos sagrados, habían mandado a poner al emperador como Dios, porque ellos decían que el emperador era el Dios, lo habían puesto allá en el templo para que el pueblo le hiciera venia, para que el pueblo pensara que ese era su Dios. Y era muy bueno que los galileos, estos revolucionarios, algunos pensaban que Judas el Galileo era el Mesías porque era muy revolucionario y peleaba por las cosas de Dios. Y él con su grupo de soldados iban a pelear contra todas estas cosas que se estaban dando para acabar con el mensaje de Dios. Pues en una revolución de estas también intervino Pilato y agarraron a todos estos galileos y los degollaron. Y esa sangre la sangre de ellos, la hizo poner por donde bajaba la sangre de los corderos que se ofrecían para Dios. Ahí podemos entender por qué el texto evangélico hoy, porque algunos lo podemos leer y no comprenderlo. Entonces llegan a donde Jesús a contarle esta historia. Claro, esto ocasionó mucho alboroto porque primero se cometió un crimen en el templo sagrado de Dios. Y no les bastó con eso, sino que también la sangre de este grupo, esta secta, se mezcló allí. Pues ahí estaban dos ramas. Aquellos que decían, muy bueno que hayan luchado los galileos por defender las cosas de Dios, pero también estaba la otra rama que decía, muy bueno también porque ellos son secta. Qué bueno que les haya pasado eso. Esta pregunta que le hacen a Jesús es una pregunta capciosa. Es que los fariseos ponían siempre esa cáscara para que el otro se cayera, porque si Jesús llegaba a decir algo a favor de los galileos, entonces decían que Jesús era un revolucionario. Pero si Jesús llegaba a decir algo a favor de Pilato, entonces decían, Jesús está a favor de Pilato. Jesús es un maestro. Y a mí me agrada mucho y quisiera que hoy nosotros analizáramos un poco a Jesús. Jesús es un maestro tranquilo. Él no se desespera para dar una respuesta, sino que Él sabe darla y sabe tocar el corazón y sabe salir por el lugar en donde me quiere enseñar algo. Nosotros debemos trabajar en eso, que cuando nos vemos acorralados o nos cuentan algo, siempre tratar de encontrarle el punto positivo, encontrarle el punto cómo evangelizar, encontrar el punto cómo llevar el mensaje. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Fijémonos en la respuesta de Jesús. Te digo que no es porque ellos sean más pecadores que los demás galileos, no. Jesús dice, si no se convierten, todos van a perecer lo mismo. Jesús va a dar una enseñanza más profunda. Aquí el problema de raíz es que no se han convertido, tanto ni Pilato ni los galileos, sino hay que ir a la profundidad, hay que convertirse, dice Jesús. ¿Y qué es la conversión? Miremos qué es la conversión. Convertir significa cambio de mentalidad. El que se convierte cambia la mentalidad. Estos que llegaron a hablar con Jesús tenían diferentes mentalidades. Algunos decían que muy bien lo que les pasó, otros muy tristes, a favor, en contra de Pilato. Pero Jesús quiere ir a la profundidad. Para que haya un cambio en la sociedad, tenemos que nosotros cambiar la mentalidad. Si tú quieres renovar, cambiar a tu familia, quieres cambiar tu entorno social, el primero que tienes que cambiar eres tú, la mentalidad. Muchas veces esperamos que sea el otro el que cambie y yo no doy ese cambio.
Muchas veces queremos que sea el otro el que cambie su pensamiento y yo no lo he hecho. Por eso Jesús me pide conversión. Hay que convertirse en hermanos, dice el Señor. Debemos convertirnos, cambiar nuestra mentalidad, dejar de pensar como pensamos, no ser tercos, no ser personas cerradas en nosotros mismos, sino que abrirnos a la experiencia de poder ver con nuevos ojos, de poder hacer las cosas diferentes. Eso es lo que debemos hacer, como nos enseña entonces hoy la palabra. Pero llegan a presentarle a Jesús otro caso acerca de 18 jóvenes que les cayó la torre de Siloé. Es interesante que no encontramos en ninguna parte de la Sagrada Escritura que pudo ocurrir, pero sí hay fuentes históricas que fue lo que pasó. Es que dice la historia que también Poncio o el rey Herodes estaban construyendo un acueducto muy grande, pero este acueducto hacían que pasara por el templo y esto siempre era una profanación al templo. Pues algunos de estos jóvenes que estaban trabajando en esa obra les cayó, como que hubo un derrumbe y les cayó. Entonces decían, qué bueno, si viste, por meterse en las cosas del templo, les pasó eso. Y nosotros pensamos así, por meterte en esas cosas, mira lo que te pasa. Sí, siempre pensamos así. Pues el Señor hoy viene a darnos una lección grande. Dice otra vez, si no se convierten, van a perecer todos de la misma manera. Hoy Jesús nos dice, hermanos, si nosotros no cambiamos, esto es algo muy breve lo que les pasó a ellos. Jesús quiere ir a la vida eterna. Si no nos convertimos, dice el Señor, vamos a perecer más. Nos van a pasar desgracias peores. Hoy, mis hermanos, no pensemos que las desgracias nos pueden pasar en la tierra. ¿Usted no se ha fijado que a mucha gente que vive en el pecado, en la maldad, que roba, le va bien? Fíjese en eso, hermanos. Y a veces pensamos y juzgamos que es que el que hace la maldad le va mal y Jesús quiere ir a ese punto. No es así, no es así. Si tú eres malo, entonces, hombre, puede ser que te vaya bien en esta vida. A otros que son muy de malas y que están llenos de sal, les puede ir mal. Pero Jesús nos dice, lo que sí es claro y nos lo enseña Dios, es que aunque le vaya bien o le vaya re mal aquí, pero si usted es malo, no se convierte, no ama a Dios, no lo busca, no hace su santa voluntad, en la otra vida, ahí sí es donde vendrá el castigo, el llanto y no podrá ser feliz. Hermanos, entonces no sigamos a Jesús para obtener beneficios solamente terrenales. Debemos poner la mirada más a lo trascendental, más hacia el cielo. Nosotros seguimos a Jesús para ganarnos el cielo. Seguimos a Jesús para obtener vida eterna. Para eso es que seguimos a Jesús. Si no, no valdría la pena la evangelización. Porque obtener cosas terrenales uno las busca y Dios echa la mano. Pero obtener el cielo se requiere de conversión, se requiere de hacer sacrificio, se requiere de enamorarme de Él, se requiere de hacer una cercanía con Él. Entonces hoy te quiero invitar para que estés muy unido a Jesús. Volvamos a leer este texto después de esta explicación y ya lo vamos a entender, porque de la primera vez es difícil comprender este texto. Pero la profundidad de Dios es esa. A veces juzgamos que las desgracias son terrenales, pero no nos damos cuenta que las desgracias que nos pueden ocurrir son más bien las desgracias trascendentales después de la muerte. De esas, ¿quién nos puede librar? De aquí en la tierra, hermanos, si yo estuve luchando y haciendo las cosas bien, evangelizando, predicando y me pasó una desgracia, pues estaba en el camino de Dios. Me voy y obtengo el cielo. Jesús no quiere fijarse en eso. Jesús sabía que él iba a morir. Fijémonos cómo fue la muerte de Jesús. Muchos comentarían, no, pues qué desgracia por andar de revolucionario, por andar diciendo que era el Hijo de Dios. Míralo cómo terminó. Pero hoy es el Señor amo y Dios, después de todos los siglos. Es que Jesús no se fija en las desgracias terrenales como castigo de Dios. Jesús se fija más bien como desgracias a aquellos que han perdido la oportunidad
de entrar al reino de los cielos, porque no se convirtieron, porque no cambiaron su mentalidad, porque no hicieron la voluntad de Dios. No temamos entonces a las desgracias terrenales. Si nos pasan algunas, las enfrentamos y salimos adelante. Pero lo que no podemos perder tiempo es cómo ganarnos la vida eterna. Hay que ganarnos el cielo. Hagamos las cosas bien. Hoy te motivo para que sigas siendo un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, un buen patrón. Siga siendo una buena persona. Sea amable, sea cariñoso. Porque la meta no es aquí, la meta es el cielo. Que Dios te bendiga, te acompañe, te ilumine, te guíe. Te quiero dar la bendición para que puedas en este día estar en los brazos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pasa un bendecido día protegido por el amparo misericordioso del Señor. Te dejo esta canción para que medites.